Bien amigos, vamos a dar inicio entonces a la parte local. Nos acompaña hoy, invitamos, hace 2 semanas aproximadamente estuvo con nosotros aquí Olimpo Sáez, ex embajador de Panamá en Brasil, y le dijimos que íbamos a invitarlo conforme estuvieran pasando los acontecimientos a Infoanálisis, cosa que hemos cumplido. Don Olimpo, buen día, bienvenido aquí a Infoanálisis. Buenos días amigos, aquí estamos. Oiga, Brasil está en el ojo de la tormenta otra vez por escándalos de corrupción. Así como Odebrecht ha ocupado titulares y ha causado una grave lesión al prestigio, la decencia del pueblo brasileño, que no se merece tener ese escarnio al que está sometido. Ahora resulta que este escándalo que surge una vez más coloca a Brasil como uno de los países con mayor nivel de corrupción que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque pasó de ser el mayor importador de carne del mundo, que eso no es poca cosa, ha pasado hoy día a la vergüenza de que vendía carne o exportaba carne podrida, carne que sabían que estaba podrida, le inyectaban una serie de ácidos y cosas para que no tuviera olor a podrida y otras cosas más, siendo uno de estos un líquido que es cancerígeno. Y se descubre pues una trama de corrupción. Mire, al hablar de la carne de Brasil, y le paso a usted, ex embajador en Brasil, la carne en Brasil era proporciones guardadas como el canal de Panamá. Se sabía que ahí había corrupción, no digo que en el canal lo haya, pero me estoy refiriendo a las dimensiones. Se hablaba de la corrupción, pero hubo un manto de encubrimiento para evitar hacerle daño a esta industria, y se fue hinchando, y ahí ahora vemos lo que ha ocurrido al punto que la Unión Europea, los Estados Unidos y China le quitaron, le cerraron las puertas con la caída ahora que se está dando precisamente por eso del precio de las importaciones. Pasó de 60 millones de dólares a 80 mil dólares, una cosa bárbara. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, mira, debemos de saber que Brasil, además de que es uno de los que se dicen países continente por la grandeza de su territorio, claro. Brasil es un gran exportador. Tiene una industria enorme. Cuidado que compite con los Estados Unidos en cuanto a industria, en cuanto a desarrollo. Y la ganadería y la agricultura ya está muy desarrollada. Todo lo que son los granos y todo lo que son las carnes. Y las carnes implican no solamente ganado, sino también el pollo, el cerdo, hasta los búfalos. Figúrate que cuando yo estaba allá había una cría en el norte del Brasil de 3 millones de búfalos que estaban negociando, en ese momento que yo estaba allí, negociando con China para vender carne de búfalo, queso de búfalo a China. Bien, entonces, ciertamente, uno de los grandes ingresos que Brasil tiene es la exportación de carne. No hay la menor duda que es una de las grandes industrias y que en estos momentos, por la especulación, por la corrupción que también hay en las empresas privadas, le dan un golpe mortífero a la industria de carne en el Brasil. Este es un golpe muy duro porque hay millones de brasileños que viven de ese renglón económico, que es de la cría de ganado, de la matanza, de las exportaciones en grandes cantidades a Europa, a Asia, especialmente China. Por ejemplo, la gran mayoría del pollo que se exporta en Brasil va a los países árabes. Mira tú. Todavía Cuando estuve yo, que yo preguntaba por residuos de carne, cómo hacían ellos, de pollo, la mayoría, todo casi se iba para el Medio Oriente. Y la otra cosa, una vez me llamó un empresario de aquí de Panamá que le averiguara por el cuero. Entonces yo muy alegre me fui a averiguar por el cuero. 3 años después no podían vender un solo cuero a nadie porque todos se lo tenían vendido a China para los zapatos. ¿Qué te parece? Bueno, ahora, y carteras. Embajador, mire, pero sí. Si Odebrecht ha lastimado sí. la marca país Brasil, sí. por la corrupción estoy hablando, un país Correcto. donde los senadores, los congresistas están señalados como corruptos, sí. todos, sin sí. excepción, presidentes, expresidentes están igual en el caso, no únicamente en Odebrecht, sino otros casos de corrupción. En esta ocasión lo que pretendieron fue mantener como, o sea, se sabía que había negociado
que era jugar con la vida de la gente. Ojo, Claro. era hacer dinero a costa de la salud, de de la la gente. salud. Entonces, ahí se mantuvo como calladito, no hagan olas, pero la Policía Federal de Brasil, ojo, la Sí. Policía Federal es la que descubre esto, Sí. porque habían fiscales incluso que estaban en complicidad y sobornados, para que ustedes tengan la medida de lo que, Sí. de lo que ocurrió en Brasil, y la Policía Federal es la que actúa. Mira lo que nos está diciendo esto, Adames y Murgas y amigos que nos escuchan. La tragedia de nuestras sociedades de hoy. Nada detiene a la corrupción. O sea, ya no es la corrupción de los políticos que se aprovechan de una empresa para pedirle plata y el soborno. La empresa privada también se presta para la misma corrupción, que es tratar de vender. La promueven, compran, sobornan, chantajean. No, pero espérate, eso no exime tampoco a los gobiernos. Claro. Atención, que eso quede muy claro. Claro, Bueno, yo claro quería que no lo exime. quisiera Pero hacerte eso es lo una- que te demuestra la tragedia de nuestra Bueno, sociedad. pues, quisiera hacerte una pregunta porque has tocado el tema básico. ¿Quién ha dicho que esto no se replica en el resto del mundo? Ah, no, Lo que no, ha pasado en Brasil. Claro. O sea, como decir, siempre decíamos que la corrupción solo estaba en el gobierno. En el gobierno. Y los políticos. Y los políticos. ¿Quién ha dicho que en las empresas privadas no hay soborno también? No se, Sí. se soborna un jefe de compra, no se soborna, no, yo te escojo a ti, o te vendo a ti, o te compro a ti. Así es. Sí, todo eso sucede. saca un cheque, y saca un sucede, cheque, un pago. hubo banqueros aquí que también cometieron, Claro que sí. cometieron cosas indebidas. Porque Brasil es un continente, pero el mismo sistema capitalista de Brasil funciona en el nuestro. resto del mundo. Estamos viendo adentro de nuestros países si sucede lo mismo, es la pregunta que yo me hago. Claro que Porque sí. decir, Permiso. oye, Sí. Sí, Rubén, pero en este caso en particular, ojo, había corrupción en la industria de la carne, evidentemente, pero Sí. las autoridades dijeron, Claro. no toquemos esto, porque esto va a afectar la gran industria de nosotros. Vamos a ver cómo arreglamos esto las propias autoridades. Sí. Y es la Policía Federal, y ahora me va a hablar de eso usted, Sí. embajador, es la Policía Federal la que descubre el paquete y la que lo denuncia y la que lo saca a la Sí. luz pública y derrumba toda esta cadena de sobornos que había. Sí. La Policía Lo- Federal en Brasil, lo entonces... que pasa que en Brasil, cuando se habla de policía, uno a veces se puede imaginar que estamos hablando del policía de tránsito, el policía que está cuidando las calles. No, también en Brasil hay una policía especializada en Hacienda. Y estos policías de Hacienda en verdad son investigadores de todo lo que significa Los fraude. chanchullos. Los chanchullos, el fraude. Entonces es una policía que es federal. Corre paralela, ¿no? Entonces, corre paralela, pero está dedicada a la investigación. Por eso es que tú ves que siempre que hablan de que fueron a secuestrar o fueron a revisar una vivienda, te hablan de la Policía Federal que va junto con las autoridades, porque allá eso está bastante bien delineado, ¿no? Está bien separado y trabaja conjuntamente con la Procuraduría y con la Fiscalía. Entonces, y además te quiero decir, son muy profesionales y por lo regular muy rectos. Es la fama que tiene y aparentemente la son autónomos cuando se han metido con la Sí. industria más grande de Brasil. Así mismo es. Y contra los políticos, Y los contra políticos, todo claro. ese mundo de políticos que allá tiene mucha fuerza, mucho poder, ¿no? Los senadores, los Senadores, congresistas. los congresistas. Acuérdate que en Brasil, como son estados federales, funciona como los Estados Unidos, tienen sus cámaras del estado. Allá hay diputados estaduales y funcionarios estado, del de estado, los con estados. el gobernador, el alcalde y todo aquello. Es un gobierno prácticamente, pero del estado. Y está lo que se conoce como el gobierno federal, que es el que reúne a todos en el Congreso, etc. Bueno, la ola de corrupción ahí va todo, arropa todo. Es una cosa terrible. Una industria, ¿no? Sí, es una industria de la corrupción. corrupción. Sí. En un principio se acusaba de que como el gobierno brasileño era centralista y estaba llena de subsidios, la empresa se beneficiaba con apoyar a los gobiernos para que eso no se desmantelara. Cuando vino el proceso de reforma que se desmanteló aquello entonces empezó las empresas a buscar contratos, a tratar de beneficiarse de los vínculos de los partidos políticos que estaban en el gobierno fundamentalmente, ¿no? Como ocurre aquí en cualquier país. Entonces eso provocó una gran telaraña de corrupción. Mira, yo me acuerdo cuando estaba en Brasil, acababa de ganar Lula el gobierno. Lula no tenía mayoría en el Congreso. El PT no tenía mayoría en el Congreso.
Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores de Lula. Y en lo que fue en los 6 meses siguientes, el partido PT, Lula, había comprado a una cantidad de diputados y congresistas de los demás partidos para hacer mayoría. Aquí alguien se lo copió entonces, Martinelli no, se lo copió. aquí nos hemos copiado de muchas cosas. Sí, de la beca universal. También en Brasil hay eso, Sí, esa como figura. no, ellos empezaron con las becas a las madres de familia para que apoyarla para que los niños fueran a la escuela, para que pudieran conseguir el transporte, para que tuvieran comida, para que no tuvieran la excusa de que no había comida en la casa y que por eso el niño no iba o iba a trabajar. O sea, la corrupción de la izquierda entonces con Lula comenzó a los 6 meses cuando él compra a los diputados, y a los congresistas. Y senadores para hacer mayoría en el Congreso. Por ahí empieza eso y por eso ves que hay tanta gente involucrada. Y mira, cuando se descubre eso, porque eso lo denuncia un miembro de un partido de oposición, denuncia la compra de los diputados, la justicia tumba al ministro de la presidencia, Dilceo. ¿Tú te acuerdas, Flaco? Dilceo era guerrillero, fundador del partido PT. Y Lula lo tenía allí en el Ministerio de la Presidencia. Lo tuvieron que destituir y lo metieron preso. Bueno, Dilma también era guerrillera. Dilma también era guerrillera. La foto de Dilma sí. con la placa de la policía, ¿no? Yo recuerdo eso. Y unas gafas oscuras. Cuando ¿no? los militares dan el golpe, se forma un grupo de izquierda y de gente que no quería a los militares. Y ellos promueven unos golpes y unos... ¿Te acuerdas que secuestraron al embajador norteamericano? Y una serie de cosas allí. Y luego al final terminan derrotados, ¿no? Como también la guerrilla que aquí se formó en el 68, ¿no? A los 2 años estaba totalmente liquidada. Sí. Robaron un banco, hicieron esto, pero liquidado. Así pasó también en Brasil. Y luego hubo un canje de prisioneros y se fueron a Argelia y otros se fueron a Cuba. Y bueno, ese es el proceso que se vivió allá, ¿no? Ahora quiero que hablemos, embajador en Brasil durante varios años, Olimpo Sáez, de la situación, hacer un paralelismo con Panamá, de cómo el encubrimiento de grandes empresas es peligroso para el país. Vamos a hablar de eso al regreso, por favor. ¿Cómo no? Voy a un cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.